Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Adiós al ayer, su espíritu habita en mi ser. Con Jesús he resucitado. Gloria a Dios, he nacido otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Vamos, decláralo. He decidido seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, atrás no vuelvo. He decidido seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, y atrás no vuelvo. He decidido que voy a seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, y atrás no vuelvo. He decidido que voy a seguir a Cristo. Mis ojos puestos en la cruz, y atrás no vuelvo. Y atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Mis ojos puestos en la cruz, y atrás no vuelvo. Y atrás no vuelvo. Atrás no vuelvo. Mis ojos puestos en la cruz. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tú me rescataste cuando te fallé. Venciste la muerte, no tiene poder. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Y ahora sobre esa tumba yo danzaré. Buenas tardes. ¿Cuántos están alegres? Hay una hermana que siempre está feliz aquí. ¿Quién es? ¿La hermana feliz? Sí, hay una hermana que se llama feliz, ¿verdad? Ah, bueno, entonces ella siempre está feliz. Antes que nada quiero decirles dos cosas. Una, gracias, de verdad que gracias por el cuidado que tienen con el pastor Salinas. Eso, déjenme decírselo así, sin ofenderlos, eso es casi una iglesia en extinción en las iglesias bautistas. Usted sabe que en las iglesias bautistas no se aprecian mucho los pastores. ¿Sabía usted eso? En las iglesias pentecostales los pastores son casi el papa. Pero en las iglesias bautistas los pastores no son apreciados. Y gracias, de verdad, Dios va a bendecir sus corazones y sus vidas por el cuidado que tienen con el pastor y con Susana, con Susi, y con Gustavo, con Vanessa. Yo veo que el niño de Vanessa, Leví, todo el mundo lo quiere cargar. Entonces es una bendición, pero de verdad, gracias sobre todo por el cuidado que tienen con el pastor Salinas. De verdad se los digo, eso me llena mi corazón de alegría. Amén. Bueno, vamos a terminar con la parte trágica esa. A mí me emociona, de verdad se lo digo, me emociona ver cuando en una iglesia bautista se tiene cuidado del pastor. A mí me emociona, me llena de tanta alegría, porque eso no se... Yo fui pastor de como 8 años
y prediqué cerca de 6 años en la iglesia Corland. Usted no tiene una idea. Usted no tiene una idea. Como dijo alguien, si usted quiere conocer el infierno, acérquese un poquito a la Corland. Y lo estoy diciendo con nombre y apellido, porque es la verdad. Yo estuve 8 años con ellos, no de pastor. Dios mío, ese es un dolor de cabeza. Dicen en Venezuela, ¿hay alguien de Venezuela aquí? Dicen en Venezuela, eso es un chichón. Eso es un chichón. O sea, es cosa difícil. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Versículos 30 y 31. Y les recuerdo un poquito la historia de esta parte. En este libro, en este capítulo, que dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Pregunta. Versículo 31. Vamos a ver, César. Oye, César, se me durmió. Ahí está. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Pregunta. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. La historia la conocemos, solo déjenme hacerle un pequeño recordatorio. La historia es que Felipe estaba predicando en Samaria. Y este es el tema de la siguiente semana. Samaria, samaritanos. Felipe está predicando en Samaria y el Espíritu Santo le dice, Felipe, hay una persona que necesita la palabra y tú eres el indicado, así es que te vas. Y dice que Felipe se fue, iba este eunuco. Un eunuco era una persona que cuidaba a las esposas de los reyes o de la gente importante. Y dice que Felipe va donde el eunuco y por lo general los eunucos, no por lo general, siempre, a los eunucos los castraban para evitar un adulterio. El rey no se quería arriesgar. Entonces este era el funcionario de la reina. Iba leyendo al profeta Isaías. Y entonces sale Felipe y le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y la respuesta es una buena respuesta. ¿Pero cómo podré? Si no hay quien me explique, si no hay quien me enseñe. Entonces empezábamos la semana pasada y veíamos que en el adulterio en la Biblia hebrea, y ya definimos, y no voy a repetir esto, en la Biblia hebrea el adulterio era considerado solo cuando un hombre se metía con una mujer que estaba casada. Solo eso se consideraba adulterio. Pero luego aparece en el año 0 o 6, algunos dicen que en el año 0 aparece Cristo en la historia, otros dicen que en el año 6. No importa, aparece Cristo en la historia. Recuerda que la historia se parte en muchas partes, pero está la historia antigua, la historia original, luego vienen las diferentes etapas, la edad del hierro, primero la edad del bronce, luego la edad del hierro, y luego llega a la historia romana, que es donde termina toda la historia antigua, que comienza en el año 4000, y luego va bajando 4000, 3800, 2000, hasta llegar al año 0. Del año 0 para acá, o sea, de los romanos, de Cristo para acá, comienza la historia en la cuenta ya no regresiva, sino de ascenso. Por eso comienza el siglo I, siglo II, siglo III, y estamos en el siglo XXI. Pero hasta Cristo comenzaba del 4000 hasta llegar al 0, antes de Cristo. Y luego de Cristo para acá, vamos subiendo. Y entonces aparece Cristo en la escena. Pero cuando Cristo aparece en la escena, las cosas no han cambiado. Había y hay todavía, sobre todo en el judaísmo, en los judíos ortodoxos, que son los que van a ver de negro por lo general y con un kipá negro o con un sombrero negro grandote, lo que le llaman la ketubá. ¿Qué es una ketubá? La ketubá es, oiga bien la expresión, es un contrato de adquisición de propiedad. Eso es una ketubá. Un contrato de adquisición de propiedad.
La persona adquiría, el hombre adquiría la patria potestad de la muchacha. No había enamoramiento. No había, ahí sí, como dijo Susi, no habían flores. No habían flores. Negociaba el muchacho, el novio o el papá del novio con el papá de la muchacha y negociaban y decían, bueno, aquí está mi hija, sabe cocinar, sabe lavar, está bien especializada en cuidar niños porque ha cuidado a sus hermanitos. Ok, este es el precio. ¿Lo puedes pagar? Bueno, vimos un caso. Hay dos casos bíblicos, hay muchos, pero hay uno solamente quiero mencionar. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cuánto trabajó Jacob por una muchacha? 7 años. Bueno, en realidad trabajó 14, pero 7 era el contrato original. 7 años. Imagínense yo que tuve 2 hijas. Me hubiera hecho rico, pero no, más bien tuve que mantenerlo yo. O sea, había que trabajar. Este es el Antiguo Testamento. Esto es la Biblia. Había que comprar la patria potestad. ¿Qué significaba? Los derechos de esa persona. No como una esclava. Y en ese ketubá estaba especificado muchas cosas, pero 3 cosas sobresalientes. Número 1, las responsabilidades del marido. Las responsabilidades. El marido era responsable de proveerle de casa, de todo lo necesario para el mantenimiento físico, o sea, ropa, comida, zapatos, lo que fuera necesario. Y 3, por escrito, no era cuestión de que cuántas veces a la semana debían tener sexo. Oiga, así como lo oye, estaba por escrito cuántas veces a la semana el marido debía tener sexo con su esposa. No, amor, porque el marido, hoy me duele la cabeza. No hay dolor de cabeza. Prohibido el dolor de cabeza. Por escrito. Entonces eso se le llamaba ketubá, contrato nupcial, más que matrimonial. Era un contrato legal. Entonces, para divorciarse, en el caso de los divorcios, se usaba lo que se le llama un getchung o un get, que es la abolición del contrato matrimonial, más que un divorcio. Era la abolición, pero ya en la que tú habían firmado cuáles eran las responsabilidades también de la muchacha. ¿Sabe usted que se podían divorciar si el hombre ya no le gustaba a la muchacha porque decían, bueno, ya se le hacen unos rollitos y no sé qué? Entonces, si se quería divorciar, buscaba cualquier excusa. Cualquier excusa. No, que a mi esposa se le quema hasta el agua. Entonces era causal de divorcio. No, que mi esposa pasa platicando con las vecinas. Era causal de divorcio. No, que mi esposa llegué y no me puso unas sandalias ahí en la entrada y me limpió los pies. Causal de divorcio. Entonces aparece Cristo en escena. Y aquí yo le digo a la gente, cuando yo veo los movimientos feministas que dicen que la liberación, miren, si el Cristo las liberó, si las mujeres no aman a Cristo, es porque no saben mirar más allá de su nariz. Cristo es el que vino a salvar, no solo a salvarla en el alma, a salvar la dignidad de la mujer. Cristo. De Cristo para acá empiezan las cosas a cambiar. Veamos lo siguiente. Ahora sí, vamos a Lucas 1:27. La historia famosa. Dice Lucas 1:27. El ángel había llegado a una virgen, mire las palabras que aparece ahí, desposada con un varón que se llamaba José, y no el esposo de Irma, era otro José, de la casa de David. El nombre de la virgen era
María. La palabra que yo quiero resaltar ahí es que se me olvidó mi láser. La palabra que yo quiero resaltar ahí es la palabra desposada. ¿Qué significa desposada? Ahora va lo siguiente, miren lo siguiente, desposada. Entonces yo llegaba, voy a poner de ejemplo a Leonel y a Rebeca, porque me cae bien Rebeca. Entonces llegaba Leonel a donde los papás de Rebeca, no a donde Rebeca. Y le decía, don Pepito, yo quiero casarme, yo quiero tomar a Rebeca por esposa. Ok, son 30 vacas y 10 cabros. Ese es el precio. Entonces dice, 30 vacas y 10 cabros. No, pero yo no tengo 30 vacas y 10 cabros. ¿Cuántas tenés? Pues yo tengo 5 vacas y 3 cabros. Entonces hacía un down payment. Para traducirlo a nuestros días, dejaba las 5 vacas y los 3 cabritos y se iba a trabajar día y noche para traer el resto y llevarse a Rebeca. Entonces, cuando dice desposada, no es que engage. No era engage. Estaba apartada. A partir de ese momento, el papá de Rebeca no podía aceptar ninguna oferta de ningún otro hombre, porque había hecho un compromiso con el novio de no permitir que nadie más se acerque a Rebeca. Desposada. Por eso la pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Lo que sucede que para nosotros es, yo le decía a mis hijas, estudien, porque yo no quiero que ustedes vivan dependiendo de un marido. Y si quieren mantener a alguien, manténganme a mí, no vayan a ir a mantener a un tipo ahí. Porque está casi de moda. Bien o mal. Ok, entonces, volvamos a Lucas. En Deuteronomio 20, pasamos de Lucas y llegamos a Deuteronomio 27, hay una lista de reglas. Miren lo que dice. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Esto es para los soldados, para las personas que iban al ejército y que iban a ir a una guerra. Una vez que ya estaba desposado, o sea, que ya había dado por lo menos el down payment y se comprometía, cuando yo regrese de la guerra, porque era más importante defender la nación, cuando yo regrese de la guerra, yo voy a pagar el resto. Desposado. Y entonces nuestra mente empieza a entender un poquito más. Pero vamos más allá. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. El 6 primero, por favor. ¿No lo tiene? Ok. Sí, ya lo encontró. Ya lo encontró. No, César, hombre, ¿qué pasa? Tenía que ser de Chiapas. Ah, no, de Oaxaca, de Zipolite. Porque habéis sido... ¿La iglesia cristiana cómo fue? Comprada. ¿Cómo la compró? Le hizo un ojito así. Fuisteis comprados por precio. ¿Cuál era el precio? La sangre. Y la pregunta es, alguien dijo una vez, pero si Cristo era Dios y era el Hijo del Dios y era Dios, ¿a quién le pagó el precio? ¿A quién le pagó el precio? O sea, ¿por qué tenía que pagar ese precio? Sencillo. Cuando hay reglas, cuando hay leyes, cuando hay cosas establecidas, no importa quién sea usted tiene que seguir el procedimiento. El hecho de que él era hijo de Dios no lo eximía de su responsabilidad. Por eso dice la Biblia, fíjense bien, dice la Biblia, que un pacto una vez ratificado, dice, aunque sea de hombres, nadie le añade ni le quita y no se puede invalidar.
Eso era un pacto. Entonces Cristo, aunque es el Hijo de Dios, hay un pacto no escrito, hay un pacto que ya se sobreentiende y Cristo debe cumplir con ese pacto. Y el precio que... ¿Quién era el que exigía el precio? Aquí es donde viene. No. Satanás. ¿Sabe usted eso? ¿Por qué Satanás? Le dijo el diablo a Cristo en las 3 tentaciones que son registradas en los evangelios. Le dijo, primero le dijo Satanás, lánzate de ahí porque escrito está, sus ángeles, todo lo demás. Pero en una de esas dice que lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, pero oiga bien la frase que sigue, porque a mí me fue dado. ¿Y quién se lo dio a Satanás? ¿Quién se lo dio a Satanás? Adán. ¿Cuándo se lo dio a Adán? Cuando se comió la mandarina. ¿Sí se acuerdan que Adán se comió una mandarina? Me dijo una hermana una vez, no hermano, fue una manzana. No. Fue una fruta. Solo estoy, como dicen los boricuas, estoy relajeando. Fue una fruta. ¿Quién dijo que fue una manzana? Este es un plus. ¿Quién dijo que fue una manzana? El Papa Gregorio X, o Gregorio el Grande. En una de sus homilías dijo una vez, se le ocurrió y dijo, porque la palabra manzana y mal, o sea, pecado o mal o maldad, es la misma palabra en el latín. Es la misma palabra. Entonces él dijo un día, manzana. ¿Así? Desde ahí. Y eso lo pueden buscar mire, ahora con Google, es tan maravilloso, ni siquiera hay que escribirle. Usted lo agarra y le dice, Google, dime. No, todavía hay una que llama la inteligencia artificial, ChatGPT. Le dice, ¿de dónde salió la manzana de Adán? Según la historia, Maravilloso. Yo tuve que ir a estudiarlos y ahora Google me lo da aquí. Esta es una lindura. Ok, seguimos. Entonces la iglesia, 1 Corintios 7, 23. Es lo mismo, solo quiero recalcar. 7:23 dice lo siguiente. Por precio fuisteis comprados. La palabra que yo quiero es 2. Precio y comprado. No cambió. Cuando llega Cristo al mundo, las cosas siguen igual. ¿Cuándo cambia? Cuando empieza a cambiar, porque no es que Cristo agarró la varita mágica como la hada madrina y le dijo, tenga parte. No. Mire, esto tardó años. Eso fue una lucha frontal contra las tinieblas para cambiar el rumbo de la historia. Fue una lucha frontal contra las tinieblas. ¿Cuándo empezó a cambiar? Mira lo que dice Mateo 5, 27 y 28. ¿Cuándo empieza a cambiar? Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, porque es imposible no ver a una mujer. Imagínense, tendríamos que andar como José Feliciano o como Stevie Wonder. Me gustaba Stevie Wonder. Cualquiera que mira, el problema no está en la mirada. ¿Dónde está el problema? Codiciarla. Ahí está el problema. Imposible que no miremos. El problema está en codiciar. ¿Qué es codicia? ¿Qué es codicia? La codicia es, déjenme decirle lo que dice el diccionario, igual que la envidia.
Parecido. La envidia, dice el diccionario de la Real Academia Española, dice lo siguiente, literalmente: tristeza o pesar por el bien ajeno. Esto es envidia. Usted lo puede buscar en el diccionario, en Google ahí. Envidia, tristeza o pesar por el bien ajeno. Codicia, deseo de tener lo que no es mío. Eso es codicia. Deseo de tener lo que no es mío. ¿Sabe que se puede codiciar el carro? Se puede codiciar. ¿Qué más se puede codiciar? Tener pelo. Sí. Imagínense, por lo menos tengo una ventaja. Me ahorro una de champú y de acondicionador, que no tiene una idea usted. En cambio, mi hijo no. Mi hijo anda el pelo y lo anda como por acá. Y un día llega y se aparece con unas trenzas. Mi esposa sufre. ¡Ay, te voy a cortar ese pelo! ¡Ah! Y ahí está regañándolo casi siempre. Otro día lo anda así y le hace así. Se puede codiciar hasta cosas como esas. Se puede codiciar la forma de ser. Porque la codicia es el deseo de tener lo que no tengo. No, en el sentido negativo. Porque si yo tengo un carrito viejo que ahí se anda quedando, que parece que estuviera tocando rap, no, es que le hace. Entonces yo tengo un carrito viejo, yo puedo anhelar tener un carro nuevo, un carro tal vez no nuevo, pero nuevo para mí, pero aunque sea usado. La codicia es que miro yo y miro llegar a Lionel ahí con una 4Runner. Yo quiero una de esas. A ver en qué está metido Lionel. ¿De dónde habrá sacado tanta lana? Ese es el problema de la codicia. No es si yo quiero un carro nuevo, es que yo quiero porque miré que Lionel tiene un carro de esos. Ahí está el problema. Entonces Cristo dice, cualquiera que mira, y la palabra en griego de mirar, hay dos, pero la palabra mirar ahí es blepo, así, B-L-E-P-O, blepo, que significa mirar como así, como escudriñando. Cualquiera que mira. Veamos qué nos sigue diciendo. Entonces, Marcos 10, 2 al 6. Dice Marcos 10, 2 al 6. Y se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Pregunta. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta. Una vez más, se llama get, G-E-T, sería la traducción más sencilla, get, aunque se escribe con U, pero así pronuncia. Ellos le dijeron, get, carta de divorcio, y repudiarla. Versículo siguiente, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento. Pero aquí es donde viene. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Varón y hembra. ¿Cuántos? Uno y uno. Estoy viendo el teléfono porque me dijo César que a las 2:30 nos íbamos. Cualquier cosa reclámele a César ahí, por favor. Entonces, al principio de la creación, ¿qué está diciendo Jesús? Yo, Cristo, yo, el Hijo de Dios, hecho hombre aquí en la tierra, vine para restablecer el orden que mi Padre había establecido al inicio. Al principio no fue así. Al principio no fue así. Cristo vino para restablecer el orden. Entonces comienza la batalla por la dignificación, básicamente, de la mujer. Porque el hombre no tenía mucho que perder. El hombre no tenía mucho que, o casi nada que perder en cuestión de esto.
La mujer, déjeme contarle lo siguiente, hasta hace unos años todavía en Estados Unidos, yo no sé si usted sabía esto, 1918, Estados Unidos de América, 1918, la mujer no podía divorciarse del marido. El marido podía divorciarse, pero la mujer no podía ir a un juzgado y decir, mire, me quiero divorciar de mi marido. No podía. Porque hay una ley que en hebreo se llama aguná, así, aguná, como aguna con una H al final. Una ley que se llama la ley del encadenamiento o la ley de las cadenas. Aguná, ¿qué significa? Que si el marido decía, no me quiero divorciar, aunque la mujer se fuera, no se podía divorciar. 1982, y esto usted lo puede verificar, Mundial de España, España 82, Mundial de Fútbol, de soccer. Hay una ley en 1982 que si la mujer, la esposa, se iba de la casa de su marido a la casa de sus papás, porque el marido le pegaba, porque el marido la maltrataba, porque el marido hacía cualquier estupidez con ella, se iba, venía el marido, oiga bien lo que le estoy diciendo, 1982, España, no Latinoamérica, España, la madre patria. El marido se iba a un juzgado y les decía, fíjense que mi esposa me abandonó. Y venía al juzgado y daba una carta y mandaba 2 alguaciles para que fuera a la casa de los padres de la muchacha a sacar a la muchacha y se la regresaran al marido aunque la matara. España, 1982. España, no Honduras, España. ¿Cuándo se terminó la poligamia en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos era permitido la poligamia. 1898. Y en 1950 fue ratificada la ley. Busque a Google. Eso me lo dijo el doctor Google. Yo lo busqué y Google me dijo eso. O sea, aún viendo la Biblia, no la entendemos. Cuando yo digo casi a mí no me gusta predicar del Antiguo Testamento, no es que yo no creo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Se me olvidó traer una lupa. Yo a veces uso esto, ¿sabe por qué ando esto en la Biblia? Porque a veces se me olvidan mis lentes y no veo las letras. Entonces le pongo esto aquí. Por eso ando estas. Entonces, imagínense que esta es mi lupa, pero mi lupa redondita, la lupa redonda, la típica. Entonces, si yo quiero entender y ver el Antiguo Testamento, yo tengo que verlo a través de el Nuevo Testamento. Yo tengo que agarrar el Nuevo Testamento y ponerme los lentes llamados Nuevo Testamento para poder interpretar el Antiguo Testamento. Porque si yo interpreto el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, estamos perdidos. Estamos perdidos. Tenemos que interpretar el Antiguo Testamento y verlo a la luz del Nuevo Testamento. Porque Cristo es el que vino a cambiar la historia. Veamos lo siguiente. Versículo 9, todavía me faltaba ahí, Marcos 10, 9. Y dice, por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué pasa? No lo separe el hombre. Y aquí es donde viene. En una ocasión, una de mis hermanas, mi hermana mayor, yo soy el 8º hijo de mi mamá con mi papá, pero soy el 10º porque mi papá embarazaba a mi mamá y embarazaba a otra señora. Embarazaba a mi mamá y embarazaba a otra señora. Entonces yo soy el 10º. Y recuerdo que mi hermana mayor, la primera de mi mamá y mi papá, se casó con un tipo de esos galanes de Hollywood, así de esos, tipo un Brad Pitt, así. 20 años mayor que ella, borracho, vago, nunca trabajó en su vida y le pegaba.
Pero un día de eso llegó ante mi mamá llorando. Yo tenía, ¿qué? 5 o 6 años tal vez. Llegó llorando. Y mire que usted se montó en la mula y usted se aguanta, así que agarre sus cosas y se regresa. Yo tenía 5 o 6 años. Usted se casó con ese hombre, yo le dije que no se casara, la mandé a estudiar fuera de aquí para que saliera adelante y no quiso. Usted se casó con él, así que se aguanta, se regresa para donde él. Preguntémosle a Cristo. Cristo, ¿qué hago en esta situación, Cristo? ¿Cómo puedo actuar? Háblame, Señor, háblame. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Porque lo que Dios juntó no le separa el hombre. ¿Será que Cristo quiso decir que aunque te maten tienes que estar con esa persona? O al revés, porque no crea, hoy hay una asociación ahora de los derechos del hombre. Yo no sé si ustedes sabían eso. Hay una asociación de los derechos del hombre. Y dice lo siguiente, dice que estaba un día un papá con su hijo, un hijo de como de 5 o 6 años, y el niñito se le para enfrente y le dice, papá, ¿qué es un dictador? Pues un dictador, le dice, es un hombre, una persona, le dice, que solo se hace ahí lo que esa persona dice, como él dice, cuando él dice. Y le dice el niño, como mi mamá, no tanto, le dice, no tanto. No tanto. Es para que reírnos un poco. Pero ¿qué nos diría Cristo? ¿Qué nos dijo Cristo? Porque el principio es lo que Dios juntó. Aquí es que la vez pasada, yo sé que desde el año pasado que les contaba esto de la voluntad de Dios. Yo le decía a mis hijas, y porque yo lo he visto, yo le entregué mi corazón a Cristo en un marzo de 1987. O sea que ya tengo muchos añitos ahí. 56 años cumplidos y contando. Entonces en marzo de 1987 yo le entregué mi corazón a Cristo. Y he visto desde el 87 hasta el día de ayer, he visto cada caso. Yo me acuerdo en la iglesia donde yo crecí, donde yo entregué mi corazón a Cristo, y hasta que me vine a Estados Unidos, esa fue mi iglesia. Nunca cambié de iglesia. Andaban los muchachos, andaban los muchachos. Ora por mí, porque me gusta la sierva. X. Y ayunaban, oraban, se metían, buscando la voluntad de Dios. Y todos los que buscaron la voluntad de Dios están divorciados. Todos. En la iglesia bautista Armitage, yo no soy tapadera de nadie, me da igual. Iglesia bautista Armitage, queda en la Kedzie y la Milwaukee, allá en Chicago. Habían 5 parejas que dirigían los matrimonios, 5. Los 5 están divorciados. Y eran los que dirigían los matrimonios. The question is, decía Howie Mandel. La pregunta es, ¿será que Dios se equivocó? Esa es la pregunta. Porque si yo busqué la voluntad de Dios, oiga bien lo que le voy a decir. Si yo me casé, bueno, Sonia se casó conmigo, ella me andaba así. Entonces, vengo yo si yo me casé, es por algunas razones. Aparte de lo obvio, de la anatomía, quiere decir que había algo que me gustaba, había algo que yo quería. Entonces, si decidimos casarnos y buscamos la voluntad de Dios, ¿cómo de repente se terminó la voluntad de Dios? ¿Cuándo se terminó la voluntad de Dios? Ahora bien, muchas muchachas en mi país, porque solo en Honduras pasa, yo me imagino, decían, sí, él tiene mal carácter, pero cuando me case con él va a cambiar.
No way, José. No way, José. Si el tipo es desordenado hoy, va a ser desordenado mañana. Si el tipo es borracho hoy, va a ser borracho mañana. ¿Que Dios puede hacer un milagro? Yes, yes, yes. God can do it. Pero va a esperar usted a sufrir. O sea, que Dios haga un milagro, mejor búsquese uno que no tenga eso. Los solteros, pues, los casados ya, como dijo mi mamá, se montó en la mula y ahora aguántese, mija. Aquí está. Cuando buscamos la voluntad de Dios, ¿buscamos la voluntad de Dios o queremos que Dios nos diga, entre comillas, sí, ese es? Porque cuando Dios dice sí, quiere decir que ese es, ese o esa es. No podemos estar jugando a buscar la voluntad de Dios. Es típico, y lo veo yo, cada enero conozco 15 iglesias en Chicago. No voy a decirles más, 15. Que comienzan a inicio de año con 21 días de ayuno y oración. Desde los primeros días de enero, 21 días de ayuno y oración. El ayuno de Daniel. Para que Dios nos hable. ¿What? Que Dios nos hable. La pregunta no es si Dios le habla, la pregunta es si usted y yo queremos obedecer a Dios. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Usted y yo queremos obedecer a Dios. Porque aunque Dios nos hable, si yo no quiero obedecerlo, no lo obedezco. No es el problema si Dios me habla. 21 días de ayuno y oración. Háblanos, Señor. Dale de comer al necesitado. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me... Háblame, Señor. Háblame, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que Dios? Háblame, Dios. ¿Viste al vecino? ¿Viste que le cortaron la luz? ¿Por qué no fuiste y le pagaste la luz? No, es que Señor, tú sabes qué. El problema es que hemos romantizado, y lo mismo nos sucede en el matrimonio. ¿Dónde existen las historias esas de en Corín Tellado? No sé, bueno, Corín Tellado, yo creo que ninguno de ustedes sabe quién era Corín Tellado. ¿Sí se acuerda? ¿Quién se acuerda de Corín Tellado? Oh, y de novelas de romance. Imagínense, le estoy hablándole que yo tengo 56 años. Entonces, en Corín Tellado que decía, ay no, que cuando yo lo miro el corazón me hace así. Claro, le hace así porque está parado en una espina. Sáquense de la espina. Vamos a ir terminando. Porque me estoy pasando del tema. Bueno, ya vimos qué dijo Jesús. Jesús dice, Cristo vuelve al propósito original de Dios. El propósito original de Dios es un hombre, una mujer. ¿Cuándo empieza a cambiar? ¿O quién empieza a cambiar las cosas? Quien las empieza a cambiar es Cristo. ¿Y sabe cómo? La gente cree que emitiendo leyes se termina. Déjeme contarle de los países musulmanes. 22 países musulmanes. 22 islámicos. Hay 22 países islámicos. Y hay una ley, en los países islámicos es prohibida la prostitución y es prohibido por ley el homosexualismo y es prohibida por ley hasta respirar. Ahora bien, yo me voy de turista a Emiratos Árabes Unidos, o sea, Dubái, que está de moda, y Qatar, están de moda. Me voy a Qatar. Pero voy solo y quiero una muchacha de 7 años en adelante, pueden ser esposas en los países musulmanes. Búsquelo, eso está en Google. A mí no me... Entonces me voy a Dubái y quiero una muchacha de 12 años, ni tan pequeñita, de 12 años. Pero la prostitución está prohibida. Entonces me dice alguien, pero yo lo puedo conectar con el imán. El imán es como decir el pastor o el obispo de esa zona.
Entonces voy a donde el imán y le digo, miren, mi nombre es fulano de tal, vine aquí, y me dice, aquí la prostitución está prohibida. Pero aquí tenemos lo que le llamamos matrimonios por placer. Entonces me la vende por una semana, si yo la quiero una semana, o por un mes, si yo la quiero un mes. Entonces ya no hay prostitución, es matrimonio por placer. Búsquelo. No me tiene que creer. Búsquelo. Entonces el homosexualismo está prohibido. Siempre y cuando no sea un enemigo. Si capturó a un enemigo, como sucedió el 7 de octubre en Israel, a los hombres que fueron capturados los violaron y algunos hasta matarlos. Porque como no es uno de mi fe, entonces a los hombres, aunque sean hombres, sí los puedo violar. Eso está ahí, documentado. Entonces la pregunta es, ¿quién empieza a cambiar? Cristo. ¿Cómo empieza a cambiar Cristo? Viene Cristo, es crucificado, es sepultado. La sepultura no era abajo, sino en una pared. Es sepultado. Resucita al tercer día y se está durante 40 días más en cuerpo en la tierra. 40 días. Y empieza a transformar los corazones, lo que había prometido Isaías y Ezequiel sobre todo, y pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones. Y entonces empieza, sube Cristo, se va hacia el cielo, y viene el Espíritu Santo en Pentecostés, y se convierte, y dice Hechos 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y perseveraban en el partimiento del pan, en la oración, en la comunión unos con otros. Aquí está, perseveraban. Entonces Cristo empieza a añadir gente a la iglesia que están haciendo y a transformar los corazones. Y esta gente que transforma sus corazones no le importa que la ley del país diga que puedo tener 4 mujeres. No, Cristo transforma mi corazón una. La transformación es del corazón. No porque sea prohibido en la ley, la gente lo deja de hacer. Pero lo que está en el corazón. Yo le digo, cumplimos 22 años. Yo cumplí 22 años de estar en Estados Unidos en enero. Enero 25. Y alguien me dijo, ¿estás seguro que no has echado una canita al aire? Un montón se me han caído de canitas, le digo. Mira, ya no tengo ni pelo. No. ¿Por qué? ¿Porque Sonia anda conmigo todo el día? No. Porque yo decidí, en la medida de lo posible, honrar a Cristo. En la medida de lo posible. Me cuesta. Usted no tiene ni idea. Con como dijo Nicola Di Bari, culpable soy yo. Gitano es mi corazón. Ahí está Nicola Di Bari. No es porque la ley. Y en tu iglesia te permiten. Es que no es cuestión de si la iglesia le permite o no le permite. ¿Qué se permite usted? ¿Qué se permite usted? ¿Qué está dispuesto a permitirse? A mí muchas veces me han dicho que soy tonto. Pero sos tonto. Pues sí. ¿Y qué? Como dijo, ¿y qué? ¿Y qué se puede hacer? Sos tonto. Sí. Prefiero seguir siendo tonto. Quiero seguir siendo tonto. Yo quiero seguir siendo tonto. Veamos el último versículo. O sea, vamos a saltarnos, César, porque ya no nos va a dar tiempo. Vamos a saltarnos si se puede, a primera carta a Timoteo 3:2. Ahí está, gracias. Pero es necesario que el obispo, o el diácono, o el pastor, sea marido de 3 mujeres. Quien lo empieza a instituir
en cada congregación y a regularizarlo regularizarlo es Pablo. En cada región donde iba, Pablo les hablaba y los llevaba al principio. Esto es lo que dijo Cristo. Esto es lo que dijo Cristo. Es Pablo. Pero todavía, recuerde que la iglesia de Corinto es una iglesia. Déjeme contarle lo que había en Corinto. Déjeme contarle. Corinto era el centro mundial de la prostitución de aquel entonces. Las Vegas, Nevada. Eso era Corinto. Y había, por eso en Corinto Pablo les dice del velo, que esta es otra cosa que hay que entenderla. Estaba la famosa prostitución sagrada a la diosa Afrodita. Y las sacerdotisas, que así se les llamaban, las sacerdotisas, que eran las que ejercían la prostitución sagrada, andaban rapadas, pero rapadas así, rapadas. Y entonces habían 5 categorías de sacerdotisas. Había para el que ganaba poquito, que solo tenía, digamos, $10. Había para el que tenía $50, había para el que tenía $500, había para el que tenía $1,000 y había para el que tenía $5,000. Así iba. Entre más dinero, entonces iba con las mejores, con las más jóvenes, con las mejores, entre comillas. Entonces, cuando Pablo les dice a los de Corinto, a las mujeres de Corinto que se cubran, no es porque hay que andar así, arrastrando el vestido, barriendo el piso. No, es que las mujeres, la prostitución sagrada, andaban rapadas. Y entonces, para que no las confundieran con las prostitutas de afuera, Pablo les dice, cúbranse, para que ustedes no sean vistas como unas prostitutas. Corinto. Entonces Corinto es una ciudad pecadora. Quiere decir que dentro de la iglesia todavía habían hombres que tenían 3, 4 mujeres. Entonces Pablo llega y establece y les dice, no. Vamos a empezar, dice, con los líderes. Pero a medida que vayamos, vamos a ir quitándolo a todo. Y entonces establece marido de una sola mujer. De una sola mujer. Y el último versículo está en la carta de Pedro, que ese lo usamos bastante, sobre todo ahorita en el 14, o cuando la mujer está la esposa está enojada, viene y le dice al marido, la Biblia dice que me trates como un vaso frágil. A ver, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, coherederas, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Coherederas. O sea, Cristo, y es Pablo el que establece un estándar y dice, en Cristo no hay judío ni gentil, ni varón ni mujer, ni esclavo, ni amo ni esclavo. En Cristo somos uno. Es Pablo. Quien establece los lineamientos que llegan hasta nosotros es Pablo. Y después la iglesia cristiana, poco a poco, la iglesia de los mormones, si se puede llamar iglesia, que no lo es, hasta hace unos pocos tiempos podían tener 20 esposas. Y después vinieron y lo bajaron a 4. Bueno, tremendo cambio, bueno, sí, de 20 a 4, pues. Entonces, pero eso está hablándole del siglo pasado, estamos en el siglo XXI. Estoy hablándole del siglo pasado. Entonces, ¿y cuál es el argumento? Usan lo de Jacob, usan lo de que Abraham, usan lo de David, que David tuvo 19 esposas y la número 20 no pudo concretar el matrimonio. Y usan lo de Salomón, que tuvo 700 reinas y 300 concubinas.
Y usan como argumento eso. ¿Por qué? Porque no lo están viendo con la luz del Nuevo Testamento. Cuando no vemos con la luz del Nuevo Testamento, podemos decir un montón de tonteras. Y entonces, encima de eso afirmamos, está en la palabra de Dios. Por eso yo les digo siempre, yo trato de no usar mucho el Antiguo Testamento, y cuando lo uso con un lente llamado Nuevo Testamento. Porque si no uso esto, puedo cometer un montón. Por eso se han formado tantas sectas. Y por eso se han formado tantas picardías y tantos abusos. Y esto es lo que necesitamos, entender lo que leemos. La siguiente semana, si Dios nos permite, vamos a hablar de los samaritanos. Vamos a pedirle a los muchachos aquí que pasen, por favor. Y luego subo y oramos para ser despedidos. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar el nombre del Señor. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno, dile, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo,
sé exaltado hoy en cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, sé exaltado hoy en cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, sé exaltado hoy en cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, sé exaltado hoy en cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre igual, sé exaltado hoy en cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar, no hay otro nombre digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno, tú eres digno, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, dile, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Que en esta tarde nos lleves con bien, Dios, a donde vamos. Pedimos que pongas tu mano de misericordia, tu mano de consuelo sobre cada uno de nosotros, Dios. Sana las heridas de nuestros corazones, esas heridas que nadie ve. Sana nuestros corazones, sana nuestras relaciones, Dios. Ayúdanos a entender y a ser lo suficientemente maduros para reconocer nuestras faltas y para pedir, Dios, perdón cuando hemos ofendido. Padre, te rogamos que fortalezcas cada uno de los matrimonios de esta congregación, que fortalezcas cada una de las relaciones, pero sobre todo que nos hagas y nos recuerdes que hicimos un compromiso contigo, no con la otra persona solamente. Primeramente fue contigo porque confesamos delante de Dios, dijimos una vez, confieso delante de Dios y de los hombres y te recibo. ¿Cómo? Y eso que hicimos, Dios, lo hicimos primeramente contigo y después con los hombres. Ayúdanos, Dios, a cumplir nuestra promesa y ayúdanos a ser personas fieles a ti. Bendice a cada uno de los que estamos en este lugar, llévanos con bien y que tu mano de misericordia esté con nosotros el resto de la semana. Amén y amén. Dios les bendiga, gracias.